Gloria al Rey. Bien, hermanos, es una bendición el poder estar en este lugar para traer la santa y bendita palabra de nuestro amado Rey del universo. Vamos a ir al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 28 del libro de los Hechos. Tiene como por tema Pablo en la isla de Malta. Vamos a ir al capítulo 28 y versículo 7. Dice la escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la letra así. En aquellos lugares, habían propiedades de aquel hombre principal de la isla, llamado Púbilo, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Púbilo estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también nosotros también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con mucha atención y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por nombre Castro y Pollux, el nombre de la nave. Y llegando a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. Después de ahí, costeando alrededor, llegamos a Riquio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Petulia, donde habían allí llegado hermanos. Nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma, en donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al ver a Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, los que luego tuvieron reunidos, les dijo: yo, varones, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra el costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero no, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con cadenas. Ahí lo vamos a dejar. Padre, en esta hora te honramos, te bendecimos, porque eres bueno, eres grande, eres poderoso, y para siempre es tu misericordia. Bendíganos, Dios amado, en una manera muy especial, se lo pedimos en el glorioso nombre de su Hijo amado, Yeshua HaMasías. Amén y amén. Ojo a lo que vamos a explicar, por favor, mucha atención. Pablo en la isla de Malta. Quiere decir, muchas veces, hermanos, nosotros nos preguntamos. Yo hoy platicaba con un hermano y dice él que la mamá muchas veces ha platicado con él y no logra entender. Yo le entiendo, es una anciana. Esto es solo por decirlo, por eso no digo nombres. Y le dice: no, es que mire, Julana conoce un hermano. Yo te voy a decir algo. Pero yo te voy a decir algo. Por favor, poneme mucha atención. Chachalacos que predicamos la palabra por pura misericordia, ¿verdad? Oiga lo que le voy a decir. Muchas veces Dios nos ha usado y ha sanado personas. Pero yo conocí grandes hombres de Dios, ¿verdad? Como Tito Fuentes, conocí al hermano Julio Rivas, al hermano Gigi Ávila, al hermano José Rión, que está vivo todavía, algunos ya murieron, ¿verdad?
conocí al hermano Héctor de la Cruz, que ya le mencioné, y algunos predicadores fuertes que el Señor usó grandemente y Él se manifestó con ellos grandemente. Yo te voy a explicar algo. Dios, al hermano Luis Ibarra también. Pero yo te voy a decir algo. De todas las personas que llevaron para que oraran por ellos, no todos fueron sanados. Me detengo. ¿Por qué, Alex? Porque Dios sana al que Él quiere. Y Él no sana al que Él no quiere. ¿Verdad? Si Naamán el leproso se sanó, fue porque Dios lo quiso. Dios quiso que los sirios supieran que los dioses que ellos adoraban eran basura y que solo hay un Dios verdadero. Ahí está. Pero nosotros que entre comillas conocemos quién es Dios, hay gente que trae una maldición hereditaria y hay una gente que la enfermedad es la única forma de poderlo salvar. Y Dios hace como Él le place y nadie le puede reclamar. Quiere decir, hay personas que, ¿verdad?, ni siquiera reconocen, ni él sabe que Dios lo respalda con el don de sanidad, y cuando ora por alguien, Dios lo sana. Pero esto no solamente es porque tiene ese don, sino porque Dios quiere sanarle, ¿verdad? Mandaron a llamar al Mesías cuando su amigo íntimo Lázaro estaba enfermo, y él, en vez de irse, estuvo 2 días más. Al tercer día fue, y ya Lázaro tenía 4 días que se había petateado, ¿verdad? Pero ¿por qué no fue? Porque él quería que la gloria de Dios se hiciera manifiesta en la gente que no lo conocía. Lo que la palabra dice, que el que no crea la palabra, al menos crea por los hechos. Dijo el Mesías, no lo digo yo. Entonces, la mentalidad de Dios, la forma de actuar de Dios, muy precariamente nosotros vamos a llegar a comprenderla, porque Él opera de diferentes maneras para que no haya nadie que pueda decir que ya descifró cómo opera Dios. Quiero explicarte esto. Hay personas que cuando han tenido una doble vida en el evangelio, doble vida quiere decir, ¿verdad?, que aparentamos cristianos y no somos nada, ¿verdad? Unas ratas del diablo con nombre de cristiano. Algunas cosas los han ido bien y esto y lo otro, pero cuando queremos cambiar de nuestro propio interior, no porque alguien nos está esto, no por una mujer, no por un hombre, sino nosotros, y empieza un tormento, un torbellino de problemas, y se queda sin trabajo y se pone bueno y tiene problemas y entonces se sienta esa persona a meditar. Bueno, cuando yo andaba de malacate, no me faltaba esto y esto, y bueno, yo que quiero hacer las cosas correctas. ¿Cómo es eso? Que es que Dios no está con nosotros. No, detenete, por favor. Estos mensajes yo quiero que los escuchen las personas cristianas, ¿verdad? Las personas que quieren salvarse. Yo te voy a explicar algo. Cuando nosotros vivimos una vida mediocre, ¿verdad?, cuando vivimos una vida sin un propósito, sino con un espíritu, ¿verdad?, de emoción, de emocionalismo, y profesamos ser cristianos, muchas veces no nos damos cuenta, óigame, la capacidad que Dios puede desarrollar en nosotros y las armas que Dios nos ha regalado por pura misericordia. Entonces el diablo empieza a jugar con nosotros y empieza a abrir las puertas en diferentes maneras. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas correctas, hay 2 seres en lo espiritual que lo saben. Uno es nuestro Padre, que es omnipresente, unicente, ¿verdad?, y omnipresente. Y el diablo, que no lo es. Pero el diablo no trabaja solo, sino que él tiene legiones de demonios que trabajan para él. Y ellos ven en el ámbito espiritual. Es como que si usted se pusiera lentes infrarrojos y de noche usted pueda ver la silueta de las personas. Entonces los ángeles caídos o los demonios, aunque nosotros no los vemos, pero cuando los ángeles descienden a fortalecerlos, o los ángeles vienen, ¿verdad?, y abren puertas o nos traen bendiciones y se abren aperturas y se abren bendiciones económicas y espirituales, ellos lo saben. La gente no lo ve, nosotros lo podemos ver por el resultado, pero ellos ven. Entonces ellos empiezan a hostigar, a estigar nuestra vida espiritual para desanimarlos
o para turbar nuestra alma, porque una gente turbada ya no actúa correctamente. Entonces, cuando queremos hacer lo bueno, hay una gran oposición, pero sí de algo te voy a decir, esa oposición no va a durar para siempre, esa enfermedad no va a durar para siempre, esa lepidia no va a durar para siempre, esto que tú sientes porque alguien te dejó, te traicionó, te abandonó, no va a durar para siempre. Dios lo que te está pasando es por un colador, como cuando colan la arena para pegar ladrillo. No puede llevar piedras porque entonces no asienta. Y si por botar esa piedra vas a botar más mezcla que esto, entonces en que tengas más trabajito, colas la arena y le sacas la piedra. Cuando vas a repellar, volvés a colar la arena, pero ya no con la misma zaranda, sino con otra más fina. Y así sucesivamente, Dios nos va colando, nos va pasando por, su lenda llama, por diferentes procesos. Estoy explicando esto porque es duro de entenderlo. ¿Cómo es que Pablo está 14 días en ayuno sin comer y la tripulación? ¿Cómo es esto que ellos han navegado? ¿Cómo es esto que ellos han aguantado agua día y noche? ¿Cómo es esto que tienen un gran problema? ¿Cómo es esto que se despedaza el barco y a puras penas salen a la playa porque la promesa de Dios por un ángel le dijo que nadie? ¿Cómo es esto que acaba de llegar y la gente lo recibe y una culebra lo muerde? Explícame. Si le preguntamos a un hocicón o un tapudo de esta generación, no, él está en pecado, es lo primerito. Porque somos prestos para abrir esta gran tronera, sin conocimiento, sin discernimiento. Yo oí un muchacho que decía que hay gente que habla sin espíritu de ciencia. Exacto. El que tiene espíritu de ciencia no a cualquier basura le dice amén, ¿verdad? Y eso de tener espíritu de ciencia no es que vos digas, yo tengo. No. Esos son dones que Dios nos regala. Esos son dones. Yo sería hocicón si te dijera que en mí hay varios dones espirituales o varios misterios, pero basta y sobra de saber yo que el Señor me lo ha manifestado con hechos, no con palabras, porque el evangelio no es de palabras persuasivas ni de palabras halagüeñas, es de poder y demostración en el espíritu. Entonces un hombre de Dios a cualquier basura no le anda diciendo y no acepta las enseñanzas errónicas y diabólicas que alguien quiere ponerlas por sublime. Yo los oigo, ¿verdad? Pero una cosa es que les oiga y otra cosa es que acepte que eso es de Dios. Porque muchos, conociendo la palabra, erran porque no tienen el conocimiento de ella, ¿verdad? Entonces, oiga, ¿por qué estoy explicando esto? Es bien ilógico que un hombre usado por Dios, que había sido llevado al tercer cielo, porque para este tiempo ya Pablo había sido llevado al tercer cielo, tuviera esta lucha. Aquí te voy. La lucha de él era porque las huestes espirituales querían desanimarlo, como muchos que andan llorando. Hermano, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Y cuénteme, ¿cómo está ahí en la bendición? ¿No se congrega? No, hermano, es que ahí hay un montón de hipócritas. Eso es lo que más hay en las congregaciones. Pero tú no tienes que ver a los hipócritas, tú tienes que ver el blanco que es Cristo Jesús. Y si tú no entiendes qué es ver el blanco que es Cristo Jesús, quiere decir esto. Porque nosotros decimos, bien, el blanco perfecto, Cristo Jesús, ya lo tenemos como canción. Ver el blanco perfecto es darnos cuenta cuánto Él sufrió por amor a nosotros. Ver el blanco es que Él se despojó de su realeza, se despojó del lado de su Padre, se hizo carne, se humilló para venir a sufrir esta tierra. Ese es ver el blanco. Ver las dificultades que él vivió como nómada 3 años y medio, porque no quiso exponer a su familia. Si él se quedaba con su familia predicando, los iban a matar a todos, ¿verdad? Y como él lo sabía todo, entonces él tuvo que irse. Que él vivió humildemente, me estoy yendo. Aquel hombre que salvó a toda la humanidad y que está con los brazos abiertos para salvar a todo aquel que se acerca al sacrificio de él en obediencia, se despojó de toda realeza y vivió pobre. Él no fue de la dinastía media, él fue de la gente pobre, de esos que de las mamás que salen a lavar para llevarle alimento a los hijos, esos que el papá remienda, ¿verdad? Una puerta, una ventana para darle de comer a sus hijos, ese que cambia llantas, ese que hace un balcón, pero no de una fábrica grande, no de alguien que en la casa forja unos anillos para una cuma, una hoz. Entienda, ese es ver el blanco, ver la realidad de aquel que sin culpa se echó la culpa de tanto malacate
empezando con mi persona. Ese es ver el blanco, ¿verdad? Solo somos locuras, diabluras, disparates. Y vaya a ver todos estos disparatados, los nombres pulcros que se echan. Y no son nada más que sepulcro y generación de víboras, puño de malacates que el diablo ha parido en estos últimos tiempos. Entonces, ¿cómo es esto? Aquí te voy. El diablo quiere desanimarlos. Pero si nosotros persistimos, vamos escalando peldaños. Aquí te voy. Si Pablo no hubiera sido llevado al tercer cielo, hubiera decaído. Y probablemente se hubiera caído de la obra. Aunque tal vez no se hubiera perdido. ¿Cómo lo sé yo? Acuérdese que Pedro se cayó de la obra. Y usted al oírme ahorita que acabo de decir esto va a decir, no hombre, ese hombre el diablo lo usa. Porque eso es lo que dicen la mayoría de trompudos hijos del diablo. Yo sí les puedo llamar con autoridad hijos del diablo. Porque la mayoría, el 95, 98, bueno, no tienen revelación. Se cayó Pedro. Bueno, Pedro pescando andaba. Dios lo llamó para pescar. Lo llamó para pescar. Le dijo, venite, vais a pescar. Vente, le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Pero ¿a dónde andaba Pedro? Después que el Señor murió. Quiere decir que cuando algo no lo sale bien, por decir, este pícaro que dio el terreno y después que armamos un gran galerón con un gran esfuerzo, con un gran trabajo y un gran montón de dinero, como $7,000, ya no estuviera predicando. Dios permite las pruebas grandes, pero nosotros seguimos, no nos detuvimos y confío en Dios que no nos vamos a detener. ¿Sí me entiendes? ¿Qué hizo Pedro? Pescando andaba allá. Y no solo andaba pescando, sino que ya se había llevado a Juan y se había llevado a otros hermanos más, porque no andaban los 12. Pero la Biblia recalca que habían como unos 6 con ellos. ¿Se fija? Andaba caído. No andaba matando ni emborrachando. Andaba fuera de la obra. ¿Sí se fija? Pablo nunca parece que él se cayó de la obra. Pero te voy a explicar qué ocurrió. Cuando Pablo era niño, en la fe, yo siento una unción del rey. Cuando Pablo era un niño en la fe, o quiere decir, estaba recién convertido, allá en Damasco, Pablo de la emoción que recibió la vista se bautizó y empezó a predicar. Y los judíos que tenían permiso de arrestar a los cristianos le habían pedido permiso al rey de Siria, ¿verdad? Al rey de Ararat, que les diera permiso de arrestarlo, pero el ojo no lo tenían en cualquiera, lo tenían puesto en Pablo, porque Pablo había traicionado el judaísmo para ellos, no dándose cuenta que lo que Pablo estaba haciendo es tomando el camino y aceptando el pacto que Dios trajo para Israel, un nuevo pacto. ¿Por qué, Alex? Porque ellos no permanecieron en el primer pacto, no lo abolieron, sino que lo transgredieron, lo pisotearon. Entonces, cuando Pablo empezó a predicar, quisieron matarlo, pero no fueron a agarrarlo a la fuerza por no alarmar el resto de evangélicos. Entonces planearon vigilarlo de día y de noche, y cuando hubiera la ocasión de capturarlo, sin llamar la atención, capturarlo y matarlo. Así como lo mismo que Herodes hizo con Juan el Bautista, ¿verdad? Hacerlo disimuladamente. ¿Sí? Entonces, cuando se dieron cuenta que lo querían matar, lo descolgaron por un muro de una ventana y Pablo lo accedió. ¿Sabes por qué lo accedió? Porque Pablo no había madurado espiritualmente. Y todo aquel que es inmaduro practica muchas cosas que todavía son del mundo. Y las cosas de Dios espirituales no las puede digerir ni las puede interpretar. Porque el hombre carnal, el hombre animal, terrenal y diabólico no puede discernir lo espiritual. Entonces Pablo no se cayó del evangelio como Pedro, pero como no tenía la madurez espiritual, permitió que lo descolgaran por un canasto. Y se fue a huir, y que en la huida le volvió a hablar el Señor y se lo llevó a Arabia Saudita por 3 años y medio. Arabia Saudita es al sur, al este de Judá. De veras. Arabia Saudita es grandísimo. ¿A qué parte se lo llevó? Eso. Ahí se lo llevó, al desierto.
para apartarlo de las personas y darle revelación. Cuando Pablo adquiere las revelaciones del Señor, ya voy a tocar ese libro y cuando llegue ese pasaje te lo voy a enseñar. No se me va a olvidar, porque no soy yo que estoy enseñando, como una persona que me habló y me dijo, hermano, ¿y usted no cree que debe de orar? Esta persona cree que yo hablo el primer disparate que me sale de la boca, que yo quiero congraciarme o insultar a las personas. Esos están equivocados. Despiértense, por favor, por su propio bien. Cuando Pablo fue llevado al desierto por 3 años y medio en Arabia Saudita, Dios lo sostuvo, como va a sostener a los israelitas en la gran tribulación. 3 años y medio, búsquelo en el libro de Gálatas y ahí lo va a hallar. El evangelio que yo predico no lo recibí de carne ni sangre ni por hombre, sino por revelación, porque fui llevado. Ahí dice, lo explica. El problema es que la mayoría son predicadores y ni siquiera leen la palabra. 1. 2, no tienen devoción para buscarla ni para orar. Y 3, que no tienen mente retentiva. Y 4, Dios no los ha llamado a predicar. Por ende, nunca llegarán al conocimiento o están en rebelión de la palabra. Como esas mujeres que un día andan peladas, otros días andan pantalonadas, otros días enchoradas, otros días andan con chiquichores, otros días andan con la trompa pintada, andan esto. Siquiera bonita fuera, pues dijera yo. ¿Vea? Pero como el diablo, ¿verdad? En un sinónimo, el espíritu que más seduce a los cristianos es el espíritu de Jezabel, que es a través de la depravación en el vestuario, lo que la Biblia llama en el libro de Judas los sensuales, los que no tienen el Espíritu de Dios. Ellos hablan, y el Señor, y el Espíritu, pero ellos hablan, pero una cosa es hablar y otra cosa es saber con diligencia qué estás hablando y con respaldo divino. Porque abrir la trompa cualquiera la hace, hasta los bolos lo hacen, los locos, los endemoniados. Entonces, óigame bien, cuando Pablo fue, entonces Pablo cuando regresó, escribió en el libro de Romanos y puso estas palabras que solo te las voy a traducir, no las voy a explicar porque no es el tema, solo te estoy dando una apertura y un ampliamiento para que conozcas la palabra y quieras llenarte de esta presencia, de la presencia de Dios, no de la mía. Yo soy un pobre indio pata rajada. ¿Qué es lo que dijo Pablo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Desnudez. ¿Qué representa la desnudez? Cuando económicamente estamos mal y no pagamos de las mismas camisitas desteñidas y del mismo pantalón desteñido y de los mismos zapatos que ya están demolidos por bajo y cuando a veces caminamos ya están descosidos y abren la trompa como que son cocodrilos con hambre. Vaya, eso es lo que quiere decir, no es que habla de la desnudez de las que andan peladas en la calle. No confundamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Desnudez. Situaciones económicas precarias, hambre, situaciones económicas, espada, amenazas. Mire, ¿y usted dónde vive? En la Santa Marta. Ah, pues usted no puede andar aquí en Izalco porque aquí es de otro bando. Cállate, demonio arruinado. Que el Señor reprenda al diablo. Me he metido en ayuno y oración pidiéndole a Dios que rompa toda ligadura del diablo y que todo este montón de malacates que ha hecho tanto daño, que si no cambian, que los corte o los meta a la cárcel de por vida. Cree que yo soy salvadoreño y no puedo ir a cierto lugar porque un puño de malacates arruinado, ¿verdad? Parásitos del diablo. No puedo ir. Ahí está, mira lo que dijo Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Desnudez, hambre, espada. Quiere decir amenazas, pues vaya. Amenazas, espadas, amenazas de muerte. Principados. Está hablando oposición de demonios en las vidas personales. Por gente que de la noche a la mañana está sana y aparece enferma. Hay gente que le agarra una desesperación y una agonía, ¿verdad? Principados, quiere decir ángeles caídos de alta jerarquía que te desesperan de una y otra manera, que te afligen de una y otra manera, ¿sí? Ni lo porvenir. Estamos hablando de los juicios que vienen y alguna gente están afligidas. Si aquí no es de afligirse. No es como un payaso que dice la gente predica eso como allí habla y hasta se burla de él. Cuando alguien te predique de los juicios venideros, no es para que te afliges, sino para que te prepares. La mujer cuando va a parir, por pobre que sea, ya tiene el botecito de vaselina para echarle al cipotillo, la cipotilla en la cabeza por si viene todo lleno de grasa, porque la nana nunca se hartó una purga, ¿verdad?
tiene su gorrito, un par de zapatitos, tiene de 2 colores porque no sabe que va a parir, ¿verdad? Se prepara. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor? Cuando veis que todas estas cosas están sucediendo, levanten vuestra cabeza, quiere decir vuestro entendimiento, sea elevado de las cosas materiales y busquen las espirituales. Ale, no vas a predicar donde hablaste de Pablo. Ay, por favor. Que el diablo a la gente la hace tonta. Yo te estoy poniendo un marco para que tú entiendas. Sí, voy a predicar ahí. Erigí vuestras cabezas, quiere decir que tu mente se eleve en las dimensiones espirituales y le digas a Dios con tu boca: Señor, yo sé que estas cosas van a suceder, ayúdame, por favor, ayúdame a que me prepare, quítame estas malas mañas que tengo de arrancarme las cejas, de pintarme la trompa, de andar de coqueta, de andar robando maridos ajenos. Ayúdame a dejar de andar mintiendo, porque yo hasta de choto miento. Ayúdame, por favor. Eso es lo que Él quiere, eso es levantar tu mente en alto, no como el cerdo que solo para abajo, ¿verdad? Hasta las orejas le tapan los ojos para que no mire para los lados ni para arriba. De veras, ¿sale? Por eso en los mercados todas las cosas las tienen en el suelo. Pues la gente solo para abajo, donde está su casa, anda viendo el cementerio y el infierno posteriormente. Y por duro que sea, pero yo no estoy para ofender a nadie. Por eso les digo, ahí vayan personas que llamaban para molestar. ¿Y usted qué le molesta si a usted no le gusta el programa? Solo no lo oiga. Lo que sí le puedo decir, y se lo puedo decir al 99.9%, que el día que se arte juego va a llorar y va a desear que le retrocedan el café. Lastimosamente ya será tarde, no lo digo yo porque lo ha dicho. Mientras hay vida, hay esperanza. Nosotros tenemos que predicar acorde a lo que está en la palabra y explicar con detalles. De veras. Lo que no podemos explicar con detalles es el día del arrebatamiento, ni el día ni la hora. Pero sí podemos decir con toda certeza que el tiempo está cerca. ¿Por qué? Por los eventos sociales, políticos, ¿verdad? Meteorológicos, geológicos que están ocurriendo en el mundo entero y por la depravación del ser humano. De veras, exacto. No podemos decir ni el día ni la hora, pero sí podemos decir que estamos cerca. Muy cerca, ni cerca, sino muy, muy cerca. De veras, exacto. Entonces dijo Pablo: ni espada, ni desnudez, ni hambre, ni principado, ni lo profundo que es el infierno, ni lo alto. Quiere decir que nada nos separe del amor de Cristo. ¿Por qué lo dijo eso? Porque Él fue el llevado al tercer cielo, donde las cosas que dio no fueron una visión, le mostraron las cosas reales, donde están descansando las almas ya salvas. Le enseñaron el lugar de recibimiento de la iglesia, donde va a estar la celebración. Le enseñaron dónde está la santa ciudad, y él pudo ver el trono del único Dios, porque no hay otro. Los hombres han hecho dioses, del único Dios verdadero, y él los vio. Y cuando él vio eso y oyó las cosas que le hablaron, no se atrevió a revelarlas, porque entendió que por mucho que lo explicara, no podían entrar en el corazón del hombre. ¿Por qué, Alex? Porque nosotros somos creyentes, vivimos por fe, pero si no lo huelemos, ni no lo tocamos, ni no lo sentimos, no es cierto. Porque por fe andamos y no por vista. Vaya, me estaré contradiciendo. Pero nosotros somos cristianos, pero si yo no lo veo ni lo siento. Por eso es necesario pedirle a Dios que tengamos espíritu de ciencia, discernimiento de espíritu. De veras, exacto, voz audible, visiones, armas poderosas contra tales. El diablo no puede esconderse. De veras, exacto, el que tiene visión, Dios le muestra dónde estáis demonios infiltrados. Si el predicador que está predicando está endemoniado o está hablando disparates, conjeturas de su propio corazón. De veras. Por eso es que la gente que no tiene el Espíritu de Dios, a cualquier bayuncada le den amén. Y hasta de poderoso, ¿verdad? Aleluya. Viejas endemoniadas, viejas brujas, puño de brujas que hay dentro de las congregaciones, porque no hay poder de Dios. Y donde en cualquier lugar que empiece a haber poder de Dios, empiezan a chismear al pastor y corren al hermanito que tiene unción, o corren a la hermanita que tiene unción para que se vaya, porque ahí solo pueden haber ensatanados con nombre de cristianos.
Por eso el diablo ha convertido las casas de oraciones en clubes sociales, en mini mercados, en mini pupuserías y en mini juego de azar. Vaya, rifemos, ¿verdad? Vamos a rifar para recolectar. Dios sabe que es para recolectar. Señor, reprenda al diablo. Entonces, ¿por qué hay tanto ataque cuando queremos cambiar? Primero, queda poco, pero al menos ya queda esta plataforma para el siguiente programa. Lo primero, cuando queremos cambiar nosotros, de nosotros mismos, no por nadie, y vienen grandes ataques, una de las cosas es que el diablo sabe que una vez que tú quieras cambiar, ¿y cómo sabe el diablo? Bueno, porque el diablo es el que ofrece, los demonios son los que ofrecen, y cuando tú rechazas los ofrecimientos que más antes tú los buscabas con diligencia, tú los buscabas, y hoy él te los ofrece, y tú los rechazas, el temor del reino de las tinieblas es que él sabe que un varón o una hembra santificada en el Mesías tiene poder no porque nosotros tengamos poder propio, sino que el Espíritu de Dios ha dicho que el que tiene un corazón constricto y humillado, quiere decir que está dolido por la actitud o su comportamiento anterior y quiere volverse a Dios, volveos a mí, yo me volveré. Entonces el Espíritu empieza a acercarse y empieza a darle sueños y sabiduría. Entonces el diablo no solo se aflige de perder esa alma, sino que esa alma empiece a alcanzar sabiduría y empiece a hablar de Dios. Yo voy a un lugar y lo primero que yo hablo es de Dios, ¿verdad? Así es que he conocido a esa hermanita allí allí en el mercado de pescado, en la terminal vieja de Sonsonate. Sí, hermano, nosotros hemos oído usted viejo feo, así, yo soy, qué bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? De veras, al exacto, hay que hablar de la palabra. Nosotros nos predicamos nosotros mismos, es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que el diablo teme, porque las armas de nuestro ejército, de nuestras milicias, no son carnales, sino poderosas en Dios, a través del Espíritu Santo, para desenmascarar a los falsos predicadores, a los que pretenden tener respaldo de Dios, el hecho que se llamen como se llamen, o que tengan algunas manifestaciones, que algunas pueden ser de Dios y otras no. El Espíritu de Dios, a través de la visión y de la voz audible, te puede revelar quién es el que está hablando. Por eso Pablo dijo, cuando vaya a vosotros, veré y sabré quién tiene respaldo de Dios, porque el evangelio no es de palabras huecas, sino de poder y demostración en el Espíritu. De veras, ¿sale? Sí. Entonces, ese es uno de los problemas. Ahora me detengo todavía para entrar un pedacito en el mensaje, pero esto que te quede claro, esto ya queda ahí abierto. Si no me he muerto para explicártelo el otro viernes, aquí te voy. Pero ¿por qué Dios permite eso? Aquí te voy. Cuando te venden una cadena, un anillo, una esclava, y te la presentan por oro, el que la va a comprar no solo la agarra porque brilla. ¿Y cuánto querés tanto? Y la pesa, no. Le dice, mira, yo te voy a decir algo, la voy a probar. Si no es oro, se te va a arruinar. Si estás de acuerdo, si no, no, porque yo no quiero pruebas. No, dale. Viene aquel, le echa un ácido y le pone tantito el soplete. Y cuando es oro, pues el que ya sabe, con tantito le ponga ahí el líquido y eso, y no, ya sabe que es oro. Ahí nomás. Tiene que probarlo. Dios tiene que probarle, no a él, sino a tu acusador que te está acusando, que tú quieres cambiar. Y que en medio de la prueba, igual que los cristianos primitivos, vamos a seguir glorificando a Dios. Vamos a seguir predicando su palabra. Y vamos a seguir negándolos para el mundo y pidiéndole a Dios fuerza, perdón por las faltas y pidiendo misericordia, porque nuevas son sus misericordias todos los días. Bien, hoy que ya le expliqué eso, que usted ya más o menos tiene una idea, vamos a la palabra. Dice, en aquellos lugares habían propiedades del hombre principal. Principal quiere decir que él era una persona venerada, una persona que tenía riqueza y esto de la isla, llamado Púbilo, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente. Quiere decir un hombre de buen corazón. Era así con los extraños como no iba a ser con la gente conocida. Por 3 días.
Y aconteció que el padre de Publio estaba enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo, y al verle, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Aquí dice que le sanó. Yo, como conocedor de la palabra, por pura misericordia, yo sé que no fue Pablo, pero Dios se glorificó en Pablo, porque cuando Dios te usa para sanar a alguien, mira, yo te voy a decir algo, no voy a entrar mucho en detalle. Yo conocí un joven hace alrededor de unos 3 meses, voy a ponerle por ahí. A mí me contaron que él tenía un problema, y era de que de repente él había quedado casi como semi paralítico, ¿verdad? A él le costaba levantarse, a él le costaba caminar y esto, y yo estaba viendo la familia de alguien que había tenido un problema, había estado orando y algunas cosas. Y me dijo él, vamos a verlo, yo voy a orar, le dije, para ver. A los 3 días volvió a llegar. Yo le dije, ahí estará el muchacho. Sí, fuimos a verlo. Cabal, ahí estaba el hermano en una cama, acostadito, era lo más que llegaba, acostadito. Dicen que lo levantaban agarradito de la mano. Platiqué con él, le pregunté si era cristiano, si esto. Vamos a orar, oramos. Llegué a mi casa, ¿verdad? Para los que creen que usted ayuda a este ministerio y yo no oro por usted, usted está equivocado. Lo que yo no hago es exhibirme. Endolemen si llama. Osaman si llama. Lemeskinikum. Lo que yo no hago es exhibirme aquí en la radio. Porque muchos se exhiben. Mire, cada quien que haga como quiera. Yo no voy a cambiar su formato, pero yo te voy a explicar algo. Si yo estoy orando por ti y alguien que está necesitado y viene y llama al otro, y llama al otro, llama al otro, y no voy a poder orar, es mentira. Pero las personas que me llaman y yo platico con ellos y yo, vamos a orar a ver qué Dios, porque ¿qué hace que yo vaya? Y si Dios no quiere tratar con esa persona por la razón que sea, o no lo quiere sanar por la razón que sea, es por gusto. Es por gusto. Lo más que podemos pedir es misericordia. Vamos a orar. Estuve orando por él. Una madrugada que estaba orando, me dijeron, vas a hacer esto y esto. Vas a ir donde él y le vas a decir. Y yo fui. Yo le dije, me dijo el Señor esto y esto y esto. Eso, oiga lo que le estoy diciendo. Hace como unos de 3 a 4 meses no pasa. Yo quiero decirte algo que ya tiene alrededor de 3 semanas o casi el mes, que después que no podía caminar, el muchacho ya anda trabajando, y para en gratitud en 2 veces ha ayudado para los ancianos, y ayer me dio una cesta de tomates y 2 volados de cebollines y un par, porque son gente pobre y son jóvenes los dos. Yo no estoy hablando de un viejito, te estoy hablando de un muchacho que quizás no pasa ni de 27 años, y la muchacha creo que es más joven, tiene 2 niños. Pues al que Dios quiere sana, y al que no quiere, aquí no es porque me da, no, el poder de Dios no se limita en ese grado, como muchos pícaros y sinvergüenza. Yo voy donde Dios me manda. Si yo publicara las cosas que yo hago, ¿verdad? Mucha gente entonces tendría otra forma de ver de mi persona, y lastimosamente a las personas que alguna vez llego son pocos los que pueden decir esto y esto, pero no me interesa. Lo que ellos tienen que reconocer es a Dios y glorificar a Dios, ¿verdad? Dios sabe las cosas que me movió. Esto es que yo vivo por fe. Yo de lo que yo paso aquí, yo llego donde hay y voy aquí, ¿verdad? Y lloro, me tiro de rodillas para que Dios me use y para que Dios proteja y bendiga a las almas que son parte de este ministerio. De veras. Si no, ¿qué estaría predicando? ¿De qué evangelio estamos hablando? ¿O crees que ser evangélico es andar una camisa manga larga, así, a tener así en la cara, así como que soy zaracuaco, así todo tonto, con los ojos virados? En vez de la gente, la mayoría, se lo puedo decir, de gente que tiene cara así como que humilde, son grandes magades, grandes tacuacines, grandes animales corruptos, ¿verdad? No le digo que todos, pero la gran mayoría. Y la gran mayoría es como el 95%, que tienen ahí carita de tontos, grandes pícaros y malos de corazón, y que no a cualquiera le hacen un favor. De veras, ¿sale? Y a la gente que somos así como nosotros, que enseñamos lo que somos, ¿verdad? Y algunos hasta pueden ver más de la cuenta. No te confundas. No te confundas. Habemos personas así que tenemos un rostro o un temperamento que parece que somos así porque alguna vez fuimos.
Pero hay gente como nosotros que se quita el bocado de la boca. Óigame, sin andarse seduciendo a nadie, sin tocar bandera. Sí, me estoy yendo. Y hay gente que tiene ese cara de tontito. Pídale un favor a ver si se lo hace. Pídale. Eso es de que de verdad y que parece que son. Pídale un favor. Nada que ya cantar la cosa. Y cuando uno se va, dicen, quiere que no sé qué, se lo hartan porque ni siquiera la capacidad tienen de poder decir a las personas. ¿Sí me oye? Entonces es de tener mucho cuidado. Y dice la escritura que Pablo entró y después que oró, lo sanó. Pero ahí puso el lector, pero lo sanó Dios a través de Pablo. Y al ver las personas de lo que había ocurrido, trajeron los enfermos. Empecé yendo en un lugar de Tacuilula por un hermano que se llama Jaime y Mardoqueo, y posteriormente me voy llenando de familia, de que Dios por pura misericordia los ha bendecido y los sigue bendiciendo a través de este indio pata rajada, y no es mentalmente. Ahora, Alex, ¿y por qué si Dios te usa con ellos, por qué no los usa con ciertas personas? Porque hay muchas personas que te hartan detrás, y esas personas que te hartan detrás y te miran mal detrás, lo que ellos perciben de tu corazón, Dios no los toca, porque se lo van a acreditar a algo, y como no creen, entonces dijo el Mesías, no hay profeta con honra en su propia tierra. Quiere decir, la gente que cree que conoce a alguien y tiene un mal concepto tuyo, por eso no se atreve a pedirte oraciones, porque no cree que Dios te usa, solo a ellos. De veras, entonces como a ti no te quieren, por eso el Señor dejó de hacer milagros en Besaide y en Corazín. Ay de ti Besaide y ay de ti Corazín. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho las maravillas que se han hecho, ellos permanecieran hasta este día en pie. Por ellos en el día del juicio va a ser más tolerable y se van a levantar y te van a juzgar. De veras, exacto. Hermanos, el evangelio no es de apariencia. ¿Verdad? El evangelio es contundente. Yo me gozo de ver jóvenes. Yo estoy viendo alguna joven. Mayormente yo miro una joven con un anciano, no voy a decir nombre, y yo le veo a ella. Yo estoy empezando a orar para que Dios la use y le dé dones más profundos. Porque la mayoría de jóvenes vienen a predicar al volado, y hasta que el video y no hay, se pelan las cejas y todas locas, ¿verdad? ¿Quién las va a usar? El Señor. Cabras viejas, voten nazcan de nuevo para que el Espíritu de Dios pueda operar en sus vidas, porque en odres viejos no pueden echar vino o revelaciones nuevas. El que tenga oídos para oír, oiga, y el que lo ignore, ignórelo. Padre, en esta hora te honramos y te bendecimos porque